Y corre y se va con lo mejor de las carteleras de este fin de semana en lo que va hasta el momento, ya que nos falta hoy por la noche la cartelera de Inoue contra Cárdenas, donde pelea el mexicano El Divino Espinosa contra el norteamericano Edward Vázquez. En este video vamos a platicar de la victoria de Marco Verde en el primer round, vamos a platicar de la victoria de Jaime Munguía. Vamos a platicar también de la horrible y vergonzosa derrota de Ryan García ante Rolly Romero y también de la polémica victoria del Canelo Álvarez, nuestro Mr. Satán, en una pelea horrible donde hasta el referee les llamó la atención tanto a Canelo como a Skull para que le pusieran más enjundia en un combate de lo más gacho por parte de los dos. Lo bueno es que ganaron todos los mexicanos, eso me gusta y me complace, me causa mucha felicidad, pero no es todo color de rosa como lo verás a lo largo de este video. Así que quédate hasta el final porque te la vas a pasar bien y vas a estar enterado de lo más relevante durante este fin de semana de las carteleras del viernes por la noche y de ayer sábado por la noche. Empezamos con la pelea de Marco Verde, el mexicano que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos pasados. Ganó como era esperado, el referee tuvo que detener la pelea en el round 1 después de que el mexicano tiró a Michel Polina en los primeros segundos del round 1. Después Marco Verde se le dejó ir con una ráfaga de golpes, el referee vio muy golpeado a Polina y decidió detener el combate en el round 1 declarando knockout técnico, y a mí la verdad me dio la impresión de que la pelea pudo haber seguido un poco más, pero ni modo, pues así decidió el referee. Gana Marco Verde por knockout técnico en el primer round. A muchos no les gustó el rival de Marco Verde, pero creo yo que estuvo dentro de lo que cabe adecuado para el debut de un olímpico. Marco Verde es la nueva joya de Eddie Reynoso y era obvio que no lo iba a arriesgar metiéndolo al ring contra un asesino. La tragedia hubiera sido si Marco Verde hubiera perdido contra un rival tan débil. A mi opinión, Marco Verde cumplió y cumplió a secas. Habrá que verlo con un boxeador de buen nivel para ver qué sabe hacer. Mientras tanto, me parece que le van a inflar el récord un poco más. Ese es mi parecer. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y antes de continuar con el análisis de la pelea de Jaime Munguía contra Bruno Surache, quiero pedirte que me regales un like en este momento para fortalecer este video. Y si apenas acabaste de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, te pido que te suscribas en este momento, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Pues mi opinión de la pelea de Marco Verde es que ya me esperaba algo así. Me gustó que el mexicano ganara, espero que no lo consientan de más. La victoria en el primer round me pareció sin embargo sorpresiva. Creo que el rival pudo haberle aguantado al menos 3 rounds más en una pelea pactada a 6. El rival fue muy débil, pero quieren cuidar a Marco Verde y querían asegurar la victoria por todos los medios necesarios. Ganó el mexicano y me da gusto que ganó el mexicano. Que bueno, habrá que verlo con un peleador de mayores credenciales, pero eso lo dudo mucho que eso pase en las próximas 6 o 7 peleas en lo que hace un récord, en lo que hace fama y se cotiza más. ¿Ustedes qué opinan? Jaime Munguía en la misma cartelera de ayer por la noche de Canelo contra Skull se sacó la espinita y le ganó al francés Bruno Surache en la revancha. Munguía se vio mejor, ahora sí tiene idea, ahora sí piensa. Ahora con Eddie Reynoso se ve que hicieron buen trabajo y se puso a trabajar en serio. Yo le vi una evolución muy favorable a Munguía, pero le siguen entrando muchos golpes. Un pegador más experimentado que Surache le puede hacer mucho daño a Munguía. Habrá que verlo contra Berlanga porque esa es la pelea que sigue al parecer. Hay muchas cosas que trabajar a mi gusto, pero la pelea como fan me entretuvo. Como fan creo que estuvo buena porque me entretuvo y me dio buen espectáculo. Jaime Munguía le molió el hígado a puñetazos al francés y la victoria por decisión unánime fue justa y muy merecida, ya que dominó de principio a fin al francés. No hubo knockout, pero sí le dio una paliza al francés, quien en toda la pelea se encontraba en modo supervivencia. Fue una mejor pelea que la de Marco Verde, estuvo buena, me entretuvo y el mexicano al final se impuso al François por decisión unánime con tarjetas 116-112, 117-111 y 117-111. Ganó y ganó bien. No hubo knockout, pero fue una pelea entretenida y para mí cumplió Jaimito. Y para ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opina el respetable público? ¿Cumplió o quedó a deber con el knockout? Los leemos a todos.
Y la pelea principal fue una tortura. Canelo contra Skull no me entretuvo, me pareció una pelea lenta por parte de los dos, aunque el Canelo le echó la culpa a Skull de que Skull no hizo nada. Yo creo que los dos no hicieron nada. Skull se la pasó corriendo y Canelo no cerró los caminos de Skull, no presionó a Skull y se vio muy tranquilo y cómodo con el ritmo de la pelea. La pelea fue tan mala que en el round 9 y en el round 11 el mismo referee los regañó a los dos y les dijo que le echaran más, porque no estaban dando espectáculo. Una pelea gacha a mi parecer. Yo le tenía fe al Canelo, pensé que nos iba a regalar una paliza o un knockout o una nariz rota o algunas costillas rotas, pero no. Fue una pelea deslucida donde ganó el Canelo por la vía de las tarjetas y vuelve a ser campeón absoluto del peso supermedio Mr. Satan. Me da mucho gusto porque es mexicano y porque ganó, pero hay que decirlo, la pelea estuvo gacha. Bien por nuestro Mr. Satan. El que dio el batacazo fue Rolly Romero y esto fue en la cartelera del viernes por la noche. La pelea entre Ryan García y Rolando Romero, a mi gusto, fue la mejor de la cartelera que se llevó a cabo en Times Square al aire libre. Rolly Romero tiró a Ryan García en el segundo round, lo que le dio la ventaja en puntos y se llevó la pelea por decisión unánime con tarjetas 112-115, 109-118 y 112-115. A Ryan García después de la pelea le tomaron un video estilo paparazzi donde se le ve chillando como María Magdalena, a ver si no entra en depresión de nuevo. Y muy bien el Rolly Romero derribando a Ryan García en el round 2, consiguiendo anular la ofensiva de Ryan García e imponiéndose de esta manera por decisión unánime. Ahora Rolly Romero es el campeón mundial WBA de los pesos welter. Como dato interesante, chequen esto, Rolly Romero tiró a Ryan García de la misma manera que lo hizo hace años durante un sparring. Son dos peleadores que ya se conocían bastante, pero bastante bien, y ahora pues era cuestión de tiempo de ver pelear a Rolly Romero contra el Perro Chulo, contra el Pitbull Cruz por el campeonato mundial WBA en los pesos welter. ¿Podrá el Pitbull Cruz subir a welter y arrebatarle el cinturón a Rolly Romero? Yo creo que sí, y espero que esta pelea sea en México, ya que el Turquís quiere hacer una cartelera al aire libre, así como lo hizo en Times Square, pero en Palenque. Y esto lo sabemos por lo que suena en las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan, respetable público? ¿Quieren ver a Rolly Romero contra Pitbull Cruz en Palenque y al aire libre por el título mundial welter de la WBA? Yo sí, estaría muy chida esta pelea, la mera verdad. En la misma cartelera, Teófimo López retiene su título superligero OMB ante Arnold Barboza Jr. también el viernes en Times Square. Teófimo López venció a Barboza con facilidad, evadió fácilmente la ofensiva de su oponente y se mostró muy hábil completando tarjetas de 116-112, 116-112 y 118-110. Teófimo López, que entrena en Las Vegas, venía de una victoria por decisión unánime sobre Steve Claggett, pero las dudas sobre si alcanzaría su máximo potencial dentro del ring lo han perseguido en sus últimas peleas, pero Teófimo disipó todas esas dudas con una actuación dominante contra un boxeador astuto que no había conocido la derrota en el cuadrilátero hasta ahora. Devin Haney también ganó de la manera más deslucida y aburrida en la misma cartelera. Estuvo gacha la pelea de Haney. Creo que la pelea del Canelo y la de Haney han sido de las peores de este año. En una pelea carente de emociones, el ex campeón absoluto de peso ligero Devin Haney derrotó por amplia decisión unánime a José Ramírez este viernes en el combate coestelar de la cartelera Fatal Fury City of Wolves en Times Square. Los 12 rounds tuvieron emociones a cuentagotas, con muy pocos intercambios y todavía menos situaciones reales de peligro que levantaran de sus asientos al público. José Ramírez tuvo algunos destellos, pero nada que preocupara a The Dream, quien mantuvo a distancia a su rival para llevarse la mayoría de los rounds a los ojos de los jueces, que calificaron la pelea con tarjetas 119-109, 119-109 y 118-110, todas a favor de Devin Haney. Y con esta deslucida victoria, Haney recupera el paso ganador luego de su pelea en la que cayó por decisión unánime ante Ryan García, combate que más tarde se declaró no contest por doping positivo del King Ryan. Y lo bueno de este fin de semana, fíjense, es que ganaron todos los mexicanos y vamos a ver qué nos trae hoy por la noche la cartelera de Naoya Inoue contra Ramón Cárdenas, a ver qué hace el monstruo en Las Vegas. Y la pelea que más me llama la atención de todas es la del Divino Espinosa. Vamos a ver si el Divino Espinosa se la
la rifa y nos regala un buen espectáculo. Hoy domingo 4 de mayo por la noche pelea el Divino Espinosa como coestelar. La cartelera la puedes ver a través de Disney Plus por ESPN Knockout. Esta noche pelea el mexicano Rafael el Divino Espinosa, campeón mundial de la WBO de los pesos pluma, uno de nuestros mejores boxeadores mexicanos del momento, contra el estadounidense Edward Vázquez. Y para este tiro, mi pronóstico es que gana el Divino por nocaut y estará a la espera de enfrentar a Naoya Inoue, quien después de pasarle por encima a Ramón Cárdenas se enfrentará al comandante Murodjon Kakarovich Akhmadaliev en diciembre. Esta pelea Inoue contra Akhmadaliev ya está pactada, según lo confirmó Eddie Hearn hace unos días en sus redes sociales, y después de ganarle a Cárdenas, que seguramente lo hará, después de ganarle a Akhmadaliev, que lo va a hacer, hay una posibilidad muy grande de que Naoya Inoue enfrente a nuestro campeón mexicano Rafael el Divino Espinosa, quien a mi gusto es el único mexicano que puede detener a Naoya Inoue. ¿Ustedes qué opinan, respetable público? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. En conclusión, las mejores peleas a mi gusto de lo que va este fin de semana fueron el batacazo de Rolly Romero, eso nadie se lo esperaba, hasta hizo chillar a Ryan García como María Magdalena, y el triunfo de Jaime Munguía, a mi parecer, fue de lo mejorcito de este desabrido fin de semana boxístico. Pero al menos los mexicanos ganaron y eso lo aplaudo y me emociona. Muy bien por México. Hoy habrá que ver al Divino Espinosa y la apuesta mi taco de frijol a que el Divino noquea al estadounidense. No hay quien lo pueda parar en los pesos pluma. Simplemente el Divino es el mejor a mi parecer. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Espero que este video haya sido de su agrado. Si te gustó este video, te pido de favor que lo compartas con un amigo o una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Les mando un enorme saludo y un gran abrazo. Mi hermano Richie, gracias por ser mi socio y apoyarme a que pueda estar aquí con esta bella audiencia en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.